Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Desde ya todos sus comentarios a través de la red social Twitter. Voy a agradecer de antemano a Juan Polanco, que coloca Noticias Entre Políticos, mi programa favorito de CN37. Juan, y los usuarios, mis favoritos son ustedes que ven este programa. Así que, fíjense. La pregunta que tenemos para esta parte del programa, que pueden escribirnos en nuestra cuenta de Twitter, @políticoscn37, y la mía personal, @CatHernández, es si ustedes consideran que de alguna manera, o cómo califican esta solicitud de renuncia que hacen al presidente Medina. Yo vi la lista, no voy a calificarlos de intelectuales a todos, son 84 personas, que hay algunos que dicen ser arquitectos, bueno, no estoy dudando de su profesión, arquitecto, abogado, hay unos que firman incluso como ciudadana, como ciudadano, ingeniero civil. Yo diría que, bueno, un grupo de ciudadanos que han puesto esta propuesta sobre el tapete. Ellos proponen una agenda, y voy a leer textual, lo van a ver ustedes ahora, chicos, porque lo grafiqué. Creo que es importante que las palabras las veamos en detalle. Ellos proponen una agenda compuesta por los 3 puntos siguientes. Renuncia de Danilo Medina. El objetivo central e inmediato de la lucha ciudadana es producir la renuncia de Danilo Medina por ser un presidente ilegal que se reeligió violando la Constitución y la legislación electoral, utilizando sobornos, sobrevaluaciones de las obras públicas contratadas con la transnacional mafiosa Odebrecht, y como consecuencia de ello llamando a nuevas elecciones presidenciales. El siguiente punto, punto de la... Vamos a pasar el gráfico, chicos, porque es mucho más largo, pero no vamos a leerlo entero. El siguiente punto es el que dice, bueno, el tercero entonces. Exacto, es el tercer gráfico. El segundo punto es acuerdo ciudadano político. Entre actores políticos y sociales decididos a romper con el sistema de corrupción, incluyendo la de sus propios dirigentes, estos actores se comprometen a trabajar por una democracia pluralista e inclusiva. El gran acuerdo, vean que le colocan un nombre y lo colocan en mayúscula, el gran acuerdo incluirá los puntos esenciales de la agenda de un nuevo gobierno de transición, cuyo compromiso principal será la organización de una constituyente por elección popular. Y vamos al siguiente gráfico, otro más, que es el que empieza allí. Nuevo orden democrático, es la tercera propuesta. Los actores políticos y sociales movilizados en la marea verde asumimos avanzar hacia un nuevo orden político democrático que garantice servicios públicos de calidad, distribución más equitativa de las riquezas, en fin. Esos son los 3 puntos que proponen estas 84 personas que firman este documento. Como veían en el reporte de nuestro compañero Juan Reyes, hay algunos que dicen, bueno, a mí me metieron allí, pero yo como que no firmé nada. Entonces, miren, pedir la renuncia al presidente de la República normalmente no es un delito. Usted puede considerar que el presidente de la República debe renunciar. Aquí hay libertad de expresión, pero lo que tal vez preocupa a muchos es que aquí hay, al parecer, una estructura, un plan. Que el presidente denuncie, montamos una constituyente, porque bueno, aquí está definido, es una agenda de 3 puntos bien estimados, con 84 personas que están firmando. Entonces yo no sé qué piensan ustedes, cómo evalúan, ¿fue tremendista, o piensan que está correcto? No sé, ¿qué creen ustedes? ¿Por dónde arrancamos, Guadalupe? Guadalupe tiene una posición y yo la entiendo, creo que es importante que Guadalupe, que participa activamente en el Movimiento Verde, nos ayude a responderlo. Guadalupe, fíjate que ellos colocan acá, movilizados en la marea verde. Pero yo estuve leyendo de que la marea verde no tiene que ver con el Movimiento Verde. ¿O cómo es? Bueno, justamente ese documento que ha salido en el día de hoy no es el resultado de las reuniones, de los encuentros, de las decisiones que se han tomado al interior de la Marcha Verde y del Movimiento Verde, que se reúne y que tiene espacios en los cuales las personas, los ciudadanos y ciudadanas, las organizaciones que participamos del movimiento de Marcha Verde, planteamos nuestras posiciones. Estas personas que han firmado ese documento son personas, algunos de ellos que sí intervienen y participan del proceso, como están participando cientos y miles de ciudadanos. Algunos participan. Algunos participan. Pero no es la posición oficial del Movimiento Verde. No es la posición del Movimiento Verde. Es una posición de esas 84 personas. Yo creo que hoy menos, porque ya hay 3 que dijeron que no están ahí. Algunos de los cuales también participan del Movimiento Verde. O sea, por ejemplo, Claudio Antonio Camaño Vélez.
Bueno, que era compañero del programa, él venía acá. Ahora, él es del Movimiento Verde también. Sí, pero por eso hay que tratar de separar. O sea, el país tiene que entender claramente que esas son personas, como tiene también derecho cualquier ciudadano a presentar cuál es su perspectiva, cómo ve el país, porque es un momento en el cual, dada la crisis de gobernabilidad que tenemos, dada la complejidad de los casos de soborno, de corrupción, de impunidad que se han dado en el país, obviamente que es un momento en el que se están moviendo las fuerzas sociales, políticas, y cada quien genera su propuesta. Ahora, lo que hay que tener claro que el movimiento verde, la marcha verde, lo que está planteando es el fin de la impunidad, y sus propuestas han sido claramente planteadas en el sentido, primero, que los que han cometido actos de corrupción tienen que ser sometidos a la justicia y tienen que ser sometidos a la cárcel. Segundo, sí, bueno. Tiene que hacerse el proceso de la sobrevaluación de las obras para que quede claro todo el proceso de corrupción, y que en este caso tiene que haber una justicia independiente, una justicia que no esté controlada por ninguna fuerza política, para que realmente los jueces que van a conocer este caso grave de corrupción tomen una decisión que se corresponda con la institucionalidad, las leyes y sobre todo con el bien común, el bien del país y no de sectores particulares. Para aclarar aún más, por si a alguien le queda duda, porque así como Guadalupe lo decía, y creo que es importante que lo destaquemos, porque bueno, el Movimiento Verde es un movimiento que está prácticamente empezando. O sea, tiene el tiempo en la calle, hay mucha gente que dice que arrancaron también con el 4%, que eso fue otra lucha, pero... Por ejemplo, muchas luchas ha habido en el muchas país, luchas, pero me refiero que esas han sido como bien emblemáticas, 4%, ahora el tema de la Marcha Verde. Si uno ve, por ejemplo, a este chico, que es compañero de nosotros, a Claudio Camaño, ¿cómo la gente puede interpretar que alguien que pertenece a la Marcha Verde, al Movimiento Verde, entonces también aparezca firmando este documento, pero entonces sí es de allá, pero no es de la posición oficial? No es esta la posición oficial del Movimiento Verde. Esto es... ¿Ustedes ya lo han hablado? Un deslinde. No es posición del Movimiento Verde. ¿Ustedes se deslindan de eso? Sí, bueno, yo por lo menos, porque eso no lo hemos discutido. Lo van a discutir mañana, probablemente. No, bueno, mañana se discutirán los temas que tenemos en agenda. ¿Cuál es la agenda del Movimiento Verde? Es la marcha nacional del 16 de julio. Una marcha pacífica, ciudadana, plural, abierta, no partidaria, para reclamar el fin de la impunidad, convocando a las familias, convocando a la ciudadanía, porque hay que sumar voces. Pero además, ¿cuál es la agenda del Movimiento Verde? Barrio Verde. ¿Y qué significa Barrio Verde? Significa ir a los barrios, a las comunidades, hablar con la gente, dialogar sobre por qué es importante y necesario en el país poner fin a la impunidad. Esa es la agenda del Movimiento Verde. Él pide. Si esta tarde yo vi una encuesta del periódico El Nacional. Sí, la vi. Donde hacía la pregunta de si se estaba o no de acuerdo con la renuncia del presidente Danilo Medina. Y el 96% rechaza esa idea. El 96% dice que no está de acuerdo con el pronunciamiento de este grupo que está pidiendo la renuncia del presidente Danilo Medina. Ahora bien, ustedes recordarán, sobre todo Catherine y los que formamos parte de este panel, que cuando estalló el tema de Odebrecht, nosotros dijimos, cuando los debates eran encendidos y cuando el tema estaba en desarrollo, nosotros dijimos que finalmente iban a desembocar todo lo que se envolvían en contra del gobierno y con todo este tema. Toda esta protesta iba a desembocar pidiéndole la renuncia al presidente Danilo Medina. Yo lo dije aquí y lo repetí y volví y lo dije. Ahora resulta que cuando comienza todo el proceso judicial, cuando rodaron las cabezas, cuando dieron la lista, cuando el juez de la instrucción de la Suprema Corte de Justicia ordenó la prisión preventiva, entonces ya no están pidiendo ni el cese de la impunidad, ni el cese de la corrupción,
lo que están pidiendo es la renuncia del presidente Danilo Medina. Lo que me luce a mí es que este grupo se precipitó, oigan bien, ante la decisión de la justicia de procesar a las personas que se consideran responsables de dar y recibir soborno. Ya están en los tribunales, ya están siendo procesados. Entonces el discurso, este grupo lo ha cambiado y finalmente está pidiendo que renuncie el presidente Danilo Medina, que organicen una constituyente, que haya una especie de gobierno provisional. Hablando de un gobierno de transición. De transición. Porque entonces no pedirían solo la renuncia ahí está la gráfica, del presidente Danilo Medina, sino también de la vicepresidenta. El pidió, ahí está la porque gráfica. Están pidiendo un gobierno de transición. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Bueno, aquí está la gráfica. Pero aquí está la gráfica donde el 96%... Justo aquí, arriba. Sí, el 96% en verde. Rechaza la idea de que el presidente Danilo Medina renuncie. Totalmente en desacuerdo con los pronunciamientos de este grupo. Entiendo que es una actitud de suma irresponsabilidad política. Guadalupe forma parte de la directiva del Movimiento Verde y ella no está de acuerdo. Es decir, lo cual dice claramente que ese porcentaje de la encuesta está correcto. Pero yo creo que es un manifiesto el cual... Marcha Verde no tiene directiva, es un movimiento, no hay un liderazgo único, es un movimiento en el cual se toman las decisiones de manera colectiva. Pero alguien toma decisiones, Guadalupe. Colectivamente las toma. Claro, pero ese colectivo, a lo mejor no le llamamos directiva, pero esa cabeza de ese equipo de personas que toman decisiones son a fin de cuentas los líderes. Hace 2 meses nos reunimos y participamos cerca de 500 personas. Sí, pero 500 personas no pueden tomar una decisión, Guadalupe, es un poco complejo. Pero son las líneas, porque en este caso son las grandes líneas con las cuales se está impulsando. Quiero recordar, 332,000 personas ciudadanas firmaron el libro verde. Vale. Y era claro el llamado al fin de la por favor. Yo quiero simplemente... que casi no nos queda tiempo, Sí, dale, Bertico. ¿Podemos poner esto en pantalla? Sí. Ahora vamos a hablar más de eso, pero tienen que hablar ellos dos. Mire, yo quiero establecer claramente, he reiterado y lo digo, y mi exposición al momento de la reforma a la Constitución, tuve dos participaciones. Tuve una cuando se estaba cursando la ley en el Congreso para convocar a la Asamblea Revisora. Y tuve otra cuando se estuvo en la Asamblea revisando lo que eran los temas de la reforma constitucional al artículo 124 específicamente. Y plasmé ahí lo que como político, como representante de una comunidad y diputado del pueblo dominicano, entendía lo que se debía de hacer. Obviamente, no se siguieron todos los pasos porque el expresidente Fernández en su momento estableció muy claro una serie de procedimientos. Hubo todo un andamiaje que se montó y nadie de los sectores de la vida nacional siguió esos pasos y ni nadie hizo lo que debió hacer en el momento. Hoy el presidente Danilo Medina fue reelecto pues de la manera que sea, bajo las condiciones que sean, todos conocemos y sabemos que hubo un gasto de dinero que nadie se opone de dónde salió, cómo se gastó. Tú veías desfiles interminables de vehículos cuantiosos, lujosos, forrados de diferentes movimientos y la mayoría de ellos vacíos incluso. Es decir, no vamos a entrar en esa parte de atrás, vamos a estar hacia adelante, vamos a ver lo que tenemos que hacer. Yo creo que lo que se planteó, lo que se plasmó ahí con ese manifiesto, hay muchas cosas que debemos de prepararnos y hacerlas. Debemos de organizarnos, debemos de estructurar una gran plataforma para lograr vencer al PLD, como decía el Pidio, en el año 2020. Obviamente, de aquí a que eso ocurra, hay muchas cosas que podemos hacer y es lo que yo invito a esos grupos de intelectuales y a esos grupos que están promoviendo algunas cosas desde el punto de vista institucional, a que nos organicemos y demos seguimiento y continuidad para el fortalecimiento institucional del Estado. Y qué mejor
que ellos pongan sus ojos hacia el Congreso y puedan identificar en el Congreso quiénes pueden formar una plataforma que pueda hacer frente desde el punto de vista institucional a todo lo que pueda acontecer en el gobierno central. Vertico, pero fíjate, no sé, a lo mejor yo tendría que hablar con algunas de las personas que elaboraron este documento, pero a mí me gustaría preguntarles si cuando ellos argumentan que quieren avanzar hacia un nuevo orden político democrático, ellos estarían de acuerdo con participar con partidos políticos tradicionales de la República Dominicana, porque eso también es un tema de debate. Aquí hay un tema con los partidos tradicionales. Óyeme, aquí nada se puede gestar sin los partidos tradicionales. Bueno, no todo el mundo está de acuerdo con eso. Pero ellos fueron candidatos en boletas de partidos. Escúchame, Monchi. Breve, Monchi. Sí. Óyeme, en los partidos políticos, aquí hay gente mucho más comprometido con la vida democrática de este país que mucho de lo que está firmando ese movimiento. En los partidos políticos, habemos jóvenes comprometidos política y socialmente con fortalecer el Estado de Derecho y hemos trabajado desde la posición que hemos ocupado, que es mi caso, para trabajar para el fortalecimiento institucional. Obviamente, solo que hay algunos que se creen por encima del bien y del mal y no aterrizan con un grupo que quiere hacer las cosas que debe de hacer. Miren, yo no pienso que nada de esto es espontáneo, ni es fruto de un desliz, ni es extemporáneo, no. Yo pienso que esto es un ensayo propedéutico de cuál es el fin ulterior de alguna gente que de ordinario pululan, medran cerca de instituciones muy altisonoras, pero de muy poca cuantía y caudal electoral. Y al parecer, y no lo digo ahora, lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo, y al parecer intentan llegar al poder por vías que podrían ser peregrinas, pero no beneficiosas para este país. Y yo creo que la política es más seria de ahí. Pienso que la política es más responsable de ahí. Estoy más que consciente de que tenemos un sistema que hay que reformar, que tiene cualquier cantidad de distorsiones y taras, pero la idea no es coger el país y pasarlo por una trituradora, porque no sabemos qué saldrá de ahí, sino exigir, avanzar, perfeccionar. Con respecto a la propuesta creativa del gobierno de transición, yo lo primero quiero saber qué significa la transición, porque la transición es un concepto tan laxo o tan amplio como la cabeza de cada cual. Y me hago algunas preguntas y la hago con sinceridad y con seriedad. Señores, ¿quiénes integrarían ese gobierno de transición? De entrada, no. ¿Quién o quiénes? Segundo, ¿por qué tiempo gobernarían? Un año. Tercero, no, perfecto. Un año en el eventual caso de que se pueda montar un proceso, ¿verdad? Tercero, ¿quiénes arbitrarían ese proceso? ¿Cuáles son los criterios de elección para elegir a los que van a arbitrar el proceso y cuáles son los criterios de elección sobre los cuales se va a montar el proceso? Y por último, señores, yo quisiera saber, y lo digo con muchísima honestidad, ¿cuál es el marco legal que soporta esta iniciativa? Lo quiero, y lo digo sinceramente, o sea, me encantaría saber de dónde viene todo esto, porque es que desde que nos formamos en las escuelas de derecho y de política, el pueblo es el soberano y desde hace ya demasiado tiempo la discusión no pasa por juicios de valor, sino por instituciones establecidas e incorporadas en la Carta Magna de cada nación. Mira, Monchi, y perdón que yo interrumpa, sé que Guadalupe también quiere tomar la palabra, nos queda pocos minutos. Yo puse el tema, la parte final de este manifiesto, porque me parece que el tema de las palabras es muy importante cuando se hace un documento de este tipo. Cuando ellos hablan de la renuncia de Danilo Medina, ellos no dicen que ellos van a pedir la renuncia del presidente de la República, que es lo que yo considero legítimo, sino que ellos están hablando de producir la renuncia de Danilo Medina, que es una cosa diferente. Entonces ahí viene la aventura.
Yo quisiera... Es una cosa diferente decir yo voy a pedir una aventura. renuncia que producir una renuncia. Hay un grupo y de la vía aventureros. corta que no es la legítima. Yo quisiera para que la ciudadanía... Hay un a ver si grupo de se me da, porque a lo aventureros. mejor los chicos nos pueden echar una manito a ver ¿Qué si... es lo que propone el Movimiento Verde? Se Y te está son yendo la pantalla ahí, claramente- Después la pantalla. Vamos a colocarla de Son nuevo. claramente por qué luchamos. Están claramente planteadas. Y lo pueden buscar en las redes todos los ciudadanos. Cárcel a los corruptos. Que se devuelva el dinero robado. Que se realice el tema de la cancelación de los contratos donde se evidenció que hay corrupción, incluyendo el caso de Punta Catalina, y que haya una justicia independiente. Ahí está. Por ningún lado ahí... No, y eso no Verde tiene, pide eso no tiene renuncia. desperdicios, ¿eh? Claro. Y además están sustentadas. Pero además yo creo que cualquiera que... Miren, el tema de la impunidad, y lo veníamos diciendo hace un rato, ¿quién puede estar en contra de que se acabe la impunidad de la corrupción? ¿Quién? Sí. O sea, nadie. O sea, ahora, es una batalla todo ese legítima. tipo... No, y esos pedimentos, Claro. para que tengan legitimidad y seriedad, Sí. tienen que pasar por el tamiz de la institucionalidad, porque creo yo que la cárcel de los corruptos no es lo que diga yo, este y este, no, sino un proceso. Pero además El hay pueblo. que construir ciudadanía, Claro. porque el país, la ciudadanía, la gente tiene que exigir que se cumplan los derechos, pero tiene que cumplir con los deberes. Pero, o sea, eso mira, es parte de una señores, sociedad el que referendo- Hay el muchos referendo- aventureros ilustrados. El referendo. Usted y yo somos colegas y se Por dice eso- que a confesión de parte, relevo de prueba. Dígame, Bertico. En Rapidito. el referendo Así está es. ahí y está consignado. E incluso, para mí, el Movimiento Verde, con la recolección de las firmas, pensé que iban a iniciar una lucha hacia el órgano institucional que tiene, que es el Congreso. Tú tienes que entrar, si tú no entras, lo que tú vayas a entrar por el Congreso Nacional, tú no tienes forma de pero tú sabes conseguirlo. que el Congreso no ha cumplido su rol en los últimos años, y ahí te lo he dicho muchas veces, pero y te lo he también- demostrado. pero- No fiscalizan, no cumplen, no son transparentes, utilizan los recursos del Estado de manera indebida, eso ya lo hemos hablado. Señores, no es la primera vez que los aventureros Dios mío, interrumpen los procesos Guarda, compadre, que no pasó democráticos. por allá. No, Ya al ocurrió contrario, en el no al 63 contrario. No y todos. estamos pagando la consecuencia No todos. del Porque golpe yo de estoy viendo Estado que de entren por allá, 1963. entren por allá para que iniciemos Tenemos que esa marcha. despedir el programa, chicos. Iniciemos eso desde el punto de vista institucional. Si lo hiciéramos así, si llegáramos hasta el Congreso, si colocáramos las herramientas necesarias del Congreso. Yo recuerdo cuando los debates Sí, para pero la mira reforma lo de que la dice Constitución, un joven escúchame, de Marcha Verde. ¿Qué dice? ¿Qué La dice? Marcha Verde expresa una profunda aspiración del pueblo dominicano. No se desviará de sus objetivos. Jonathan Liriano. Eso es lo que hay que tener. No nos dispersemos. Pero- Amigo nuestro. no hay que Ahorita yo te Organizarse. pregunto una cosa fuera del aire, Guadalupe, porque vamos a extender mucho el programa, ya nos queda poco tiempo. Nos vamos, chicos. Félix Victorino está listo para el resumen final. Félix, buenas ¿Cómo noches. estás, amigo? ¿Cómo te va? Hola, hola. ¿Todo Qué bien? Inmenso placer